Detrás del brillo, el inicio de una historia que nadie imaginaba. Durante años, el nombre de C. Tangana ha sido sinónimo de éxito, innovación y una imagen cuidadosamente construida que lo colocó en la cima de la industria musical española. Desde sus primeros pasos en el panorama urbano hasta convertirse en un fenómeno global, su figura pública ha estado rodeada de admiración, misterio y, en muchos casos, idealización. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias más complejas, lo que se ve desde fuera rara vez refleja la totalidad de lo que sucede en la intimidad. Hoy, tras mucho tiempo de silencio, comienza a emerger una versión diferente de los hechos. Una versión que no se canta en escenarios ni se publica en redes sociales. Una versión que, según las declaraciones de su esposa, estuvo marcada por tensiones, contradicciones y una convivencia que, lejos de ser un sueño, se convirtió en una experiencia profundamente difícil. El ascenso de una figura pública. Entre el arte y la controversia, para entender la magnitud de esta revelación, es necesario retroceder en el tiempo y analizar cómo se construyó la figura de C. Tangana. Desde sus inicios, el artista, cuyo nombre real es Antón Álvarez Alfaro, destacó por su inteligencia creativa y su capacidad para reinventarse constantemente. No era simplemente un cantante, era un estratega cultural. Su música rompía esquemas mezclando géneros, provocando debates y generando titulares. Cada paso estaba calculado, cada aparición tenía un propósito. Para muchos era un genio. Para otros, una figura polémica que jugaba con los límites de lo aceptable. Pero en medio de ese ascenso vertiginoso, hubo alguien que vivió todo desde una perspectiva completamente distinta: su pareja, el inicio de la relación. Una historia que parecía perfecta. Según relatan fuentes cercanas, la relación comenzó como muchas otras en el mundo del espectáculo, entre viajes, eventos y encuentros llenos de intensidad. La conexión fue inmediata. Él, carismático, seguro de sí mismo, con una visión clara de su futuro. Ella, fascinada por su talento y su forma de ver el mundo. Durante los primeros meses, todo parecía encajar. Las redes sociales mostraban imágenes de complicidad, momentos íntimos y gestos que alimentaban la narrativa de una pareja sólida y apasionada. Para los seguidores eran un ejemplo de amor moderno, libre, artístico y auténtico. Pero detrás de esas imágenes cuidadosamente seleccionadas, la realidad comenzaba a tomar un rumbo diferente. Las primeras grietas, señales que pasaron desapercibidas. En toda relación, hay momentos de tensión, pequeñas diferencias que forman parte de la convivencia. Sin embargo, en este caso, según las declaraciones que han comenzado a salir a la luz, esas tensiones aparecieron mucho antes de lo esperado. La esposa de C. Tangana describe un cambio progresivo en la dinámica de la relación. Lo que al principio era admiración, poco a poco se transformó en una sensación de distancia emocional. El problema no era lo que hacía delante de la gente, sino cómo era cuando no había nadie mirando, habría confesado en una conversación privada. Estas palabras, cargadas de significado, abren la puerta a una reflexión más profunda sobre la dualidad entre la figura pública y la persona real. La presión del éxito, un factor determinante. Uno de los elementos clave en esta historia es, sin duda, la presión constante a la que estaba sometido el artista. El éxito, aunque deseado, también tiene un coste. Giras interminables, compromisos profesionales, expectativas del público y la necesidad de mantenerse relevante. Todo esto, según los testimonios, comenzó a afectar no solo su bienestar personal, sino también su forma de relacionarse con quienes lo rodeaban. La convivencia, que debería haber sido un espacio de refugio, se convirtió en un terreno complicado. Las discusiones se volvieron más frecuentes, la comunicación más difícil y la conexión emocional más débil. Una convivencia marcada por la incertidumbre. Uno de los aspectos más impactantes de este relato es la descripción de la vida cotidiana. Lejos de la imagen glamorosa que muchos imaginan, la realidad estaba llena de momentos de tensión. No sabías con qué versión de él ibas a encontrarte cada día, habría señalado su esposa. Esta sensación de imprevisibilidad es uno de los elementos que más peso tienen en su testimonio. No se trata solo de conflictos puntuales, sino de una dinámica constante que generaba desgaste emocional. El silencio como mecanismo de supervivencia. Durante mucho tiempo, estas situaciones permanecieron ocultas. No hubo declaraciones públicas ni escándalos visibles, todo se mantenía en el ámbito privado. ¿Por qué? La respuesta, según los expertos en relaciones y dinámica mediática, es compleja. En muchos casos, las personas que viven este tipo de situaciones optan por el silencio por diversas razones. Miedo al juicio público, deseo de proteger la imagen de la pareja o incluso la esperanza de que las cosas mejoren. En este caso,
Parece que todos estos factores jugaron un papel importante. La construcción de una narrativa pública. Mientras tanto, la figura de C. Tangana seguía creciendo. Nuevos éxitos, colaboraciones internacionales, premios y reconocimiento. La narrativa pública era clara. Un artista en su mejor momento. Pero esta narrativa, como ocurre en muchas ocasiones, estaba cuidadosamente construida. No incluía las dificultades personales ni las tensiones en su vida privada. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto conocemos realmente a las figuras públicas que admiramos? El punto de inflexión. Cuando todo comienza a cambiar, toda historia tiene un momento clave, un punto de inflexión que marca el inicio de un cambio irreversible. En este caso, ese momento parece haber llegado tras una serie de episodios que intensificaron las tensiones. Aunque los detalles completos aún no han sido revelados, las declaraciones apuntan a un periodo especialmente complicado, en el que la convivencia se volvió insostenible. Fue entonces cuando, según su testimonio, comenzó a plantearse una idea que hasta ese momento había evitado. La posibilidad de que la relación no tenía futuro, una verdad que no podía seguir oculta. El título de este reportaje no es casual. Ha llegado el momento de decir la verdad, no es solo una frase, sino una declaración de intenciones. Durante años, la historia se contó desde una sola perspectiva, la del éxito, el talento y la admiración. Pero ahora, una nueva voz se suma a la narrativa, ofreciendo una visión más completa, más humana y sobre todo, más compleja. Este primer capítulo no pretende emitir juicios definitivos, sino abrir un espacio de reflexión, porque detrás de cada figura pública hay una vida privada, y detrás de cada historia de éxito puede haber realidades que no se ven a simple vista. La caída del mito, conflictos, tensiones y la verdad que salió a la luz, porque toda relación puede atravesar dificultades, pero no todas sobreviven cuando esas dificultades se convierten en una constante. La transformación de la convivencia, del amor a la tensión permanente. A medida que la carrera de C. Tangana alcanzaba nuevas alturas, la dinámica dentro del hogar empezó a cambiar de forma más evidente. Lo que antes era una relación basada en la complicidad, comenzó a llenarse de silencios incómodos, discusiones recurrentes y una sensación de desconexión cada vez más profunda. Según el testimonio de su esposa, el problema no fue un solo evento, sino una acumulación progresiva de situaciones. Al principio intentas entender, justificar, piensas que es el estrés, el trabajo, la presión. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que ya no es algo puntual, es la nueva normalidad. Estas palabras reflejan una realidad que muchas veces pasa desapercibida. El deterioro lento pero constante de una relación. El peso de la personalidad, control, ego y distancia emocional. Uno de los aspectos más delicados de esta historia es la descripción de la personalidad del artista en el ámbito privado. Según los relatos, la confianza que proyectaba en público se transformaba, en ocasiones, en una actitud dominante dentro del hogar. No se trata de acusaciones directas, sino de percepciones personales que dibujan un perfil complejo. Alguien exigente, perfeccionista, acostumbrado a tener el control, incluso en los aspectos más íntimos de la vida. Todo giraba en torno a él. Sus horarios, sus decisiones, su estado de ánimo. Era como vivir dentro de su mundo sin espacio para el mío. Este tipo de dinámica, según especialistas en relaciones, puede generar un desgaste emocional profundo, especialmente cuando una de las partes siente que pierde su identidad dentro de la relación. Las discusiones. De lo cotidiano a lo insostenible. Las discusiones, inicialmente esporádicas, comenzaron a volverse frecuentes. Temas aparentemente pequeños podían escalar rápidamente, transformándose en conflictos más intensos. La falta de comunicación efectiva fue uno de los factores clave. En lugar de resolver los problemas, muchas veces quedaban pendientes, acumulándose y creando una tensión constante. Había días en los que evitábamos hablar para no discutir, pero ese silencio era peor. El silencio, en este contexto, no era una solución, sino una forma de evasión que agravaba el problema. El aislamiento emocional. Cuando te sientes sola estando acompañada, uno de los elementos más impactantes del relato es la sensación de soledad que describe su esposa. A pesar de compartir espacio, tiempo y vida con una de las figuras más visibles del panorama musical, la conexión emocional parecía desaparecer. Este tipo de aislamiento es particularmente difícil de identificar desde fuera. No deja huellas visibles, no genera titulares, pero puede ser profundamente destructivo. Estaba con él, pero al mismo tiempo no estaba con nadie. Esta frase resume una de las experiencias más complejas en una relación deteriorada. La sensación de estar atrapada en una presencia que no ofrece compañía real. La doble vida. Imagen pública versus realidad privada.
Mientras todo esto ocurría en el ámbito privado, la imagen pública del artista seguía siendo impecable. Entrevistas, conciertos, campañas, todo mostraba a un hombre seguro, exitoso y aparentemente equilibrado. Esta dualidad es uno de los aspectos más difíciles de gestionar para quienes viven al lado de figuras públicas. Veía cómo la gente lo admiraba, cómo lo aplaudían, y yo pensaba, si supieran lo que pasa cuando se apagan las cámaras. No se trata de desmontar una figura, sino de entender que la realidad humana es mucho más compleja que cualquier narrativa pública. El desgaste psicológico. Cuando el límite se acerca, con el paso del tiempo, el impacto emocional comenzó a hacerse más evidente. La ansiedad, el agotamiento mental y la sensación de estar atrapada en una situación sin salida empezaron a formar parte del día a día. Este tipo de desgaste no ocurre de un día para otro. Es el resultado de una acumulación de experiencias que, poco a poco, van erosionando la estabilidad emocional. Llegó un punto en el que ya no me reconocía a mí misma. Esta declaración marca un momento clave. Cuando una persona siente que ha perdido su esencia dentro de una relación. Los intentos de solución entre la esperanza y la realidad. Como en muchas historias similares, hubo intentos de salvar la relación. Conversaciones, promesas, momentos de aparente cambio. Pequeños respiros que daban la sensación de que las cosas podían mejorar. Pero, según el testimonio, esos cambios no lograban sostenerse en el tiempo. Había días buenos, pero siempre volvíamos al mismo punto. Este ciclo, conflicto, reconciliación, repetición, es uno de los patrones más difíciles de romper. El entorno. Entre la presión externa y el silencio interno. Otro factor importante fue el entorno. El mundo del espectáculo, con su constante exposición y presión mediática, no siempre facilita la gestión de problemas personales. Además, el círculo cercano, muchas veces, puede no ser consciente de lo que ocurre realmente. Desde fuera, todo parecía funcionar. Desde dentro, la realidad era muy distinta. El momento decisivo. Cuando ya no hay vuelta atrás, toda historia tiene un punto de no retorno. En este caso, ese momento llegó cuando la acumulación de experiencias superó cualquier intento de justificación o esperanza. No fue una gran explosión. Fue darme cuenta de que ya no podía seguir así. Esta frase refleja una decisión profunda, no impulsiva, sino resultado de un proceso largo y doloroso. No hubo un único culpable, ni una única causa. Fue la suma de todo lo vivido lo que llevó a ese punto. Romper el silencio. Una decisión valiente. Hablar nunca es fácil, menos aún cuando se trata de una figura pública tan influyente. Sin embargo, la decisión de contar su versión responde a una necesidad más grande, la de recuperar su voz, su identidad y su verdad. Durante mucho tiempo guardé silencio, pero llega un momento en el que necesitas contar lo que viviste. Este acto no solo tiene un impacto personal, sino también social, porque abre un espacio para hablar de temas que muchas veces permanecen ocultos. Más allá del escándalo, una historia humana, es importante entender que esta no es solo una historia sobre una celebridad. Es una historia sobre relaciones, emociones, errores y decisiones. Sobre cómo el éxito no garantiza la felicidad. Sobre cómo la imagen pública puede ocultar realidades complejas. Y sobre todo, sobre cómo el silencio puede romperse. Después de la tormenta, consecuencias, revelaciones y el impacto público de una confesión inesperada, cuando una verdad largamente contenida finalmente sale a la luz, no solo cambia la vida de quienes la protagonizan, sino que también sacude la percepción de quienes observan desde fuera. El momento de la ruptura. El silencio que lo dijo todo. A diferencia de muchas historias mediáticas llenas de escándalos visibles, la ruptura entre C. Tangana y su esposa no estuvo marcada por declaraciones explosivas inmediatas, ni por titulares sensacionalistas en un primer momento. Fue, más bien, un proceso silencioso, un distanciamiento progresivo, menos apariciones juntos, menos referencias públicas, una desaparición paulatina de la narrativa de pareja perfecta. Pero detrás de ese silencio había una decisión firme. No fue un día concreto, fue el resultado de todo lo que había vivido. La ruptura, según su relato, no fue impulsiva, sino profundamente reflexionada. Una decisión nacida del agotamiento emocional, pero también de la necesidad de sobrevivir a una situación que ya no podía sostener. El impacto emocional, reconstruirse desde cero, salir de una relación intensa y conflictiva, no es el final de la historia. En muchos casos es apenas el comienzo de un proceso mucho más complejo, la reconstrucción personal. La esposa del artista describe esta etapa como una de las más difíciles de su vida. Cuando sales, no solo dejas a una persona, tienes que reconstruirte a ti misma. Este proceso incluye enfrentar emociones contradictorias, alivio, tristeza, culpa, miedo, pero también, poco a poco, una sensación de liberación. Los expertos coinciden en que este tipo de experiencias dejan una huella profunda.
pero también pueden convertirse en un punto de inflexión hacia un crecimiento personal significativo. La decisión de hablar, romper el relato dominante. Durante un tiempo, el silencio continuó incluso después de la separación. No hubo declaraciones públicas inmediatas. No hubo intentos de ajustar cuentas ante la opinión pública. Entonces, ¿por qué hablar ahora? La respuesta, según sus propias palabras, es clara. Porque durante mucho tiempo viví dentro de una historia que no era completa, y necesitaba contar la otra parte. Esta decisión no está exenta de riesgos. Hablar sobre una figura pública implica exponerse a críticas, cuestionamientos y, en muchos casos, ataques. Pero también implica recuperar el control de la propia narrativa, la reacción del público. Entre el apoyo y la duda, como era de esperar, las declaraciones generaron una fuerte reacción en la opinión pública. Las redes sociales se llenaron de comentarios, análisis y debates. Por un lado, muchas personas expresaron apoyo, destacando la valentía de hablar y la importancia de visibilizar este tipo de experiencias. Por otro lado, también surgieron voces críticas, cuestionando la veracidad del relato o interpretándolo como una estrategia mediática. Este tipo de polarización es común en casos que involucran figuras conocidas. La audiencia no solo consume la información, sino que también la interpreta desde sus propias creencias y experiencias. El silencio del artista. Una estrategia o una elección personal. Hasta el momento de estas revelaciones, C. Tangana ha mantenido una postura discreta. No ha respondido directamente a las declaraciones, ni ha ofrecido su versión de los hechos. Este silencio puede interpretarse de múltiples maneras. Para algunos es una estrategia para evitar alimentar la polémica. Para otros, una forma de proteger su imagen. Y también hay quienes consideran que es una decisión personal, basada en la intención de no convertir una experiencia privada en un espectáculo público. Lo cierto es que, en ausencia de una segunda versión, la narrativa actual está marcada principalmente por el testimonio de su esposa. El impacto en la carrera. Cuando lo personal toca lo profesional, aunque la vida personal y la carrera artística pueden parecer mundos separados, en el caso de figuras públicas están inevitablemente conectados. Las revelaciones han generado un debate sobre la figura del artista más allá de su obra. ¿Es posible separar al creador de su vida personal? ¿Debe el público replantearse su percepción? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero reflejan una tendencia creciente. El interés por conocer no solo el talento, sino también la persona detrás del éxito. La reconstrucción de la identidad. Volver a empezar. Uno de los aspectos más poderosos de este relato es el proceso de reconstrucción personal. Después de una relación, en la que, según sus palabras, llegó a perderse a sí misma, el camino hacia la recuperación no es inmediato. Implica redescubrir intereses, reconstruir la autoestima y, sobre todo, aprender a vivir sin la influencia constante de la otra persona. Tuve que volver a preguntarme quién era, sin él. Esta frase resume un proceso que, aunque difícil, también puede ser profundamente transformador. Una historia que trasciende lo individual. Más allá de los nombres y las circunstancias específicas, esta historia conecta con una realidad más amplia. La complejidad de las relaciones humanas. No todas las historias de amor terminan bien. No todas las relaciones visibles son felices. Y no todas las verdades salen a la luz. Hasta que alguien decide contarlas. El papel de los medios. Entre la información y el espectáculo, como periodista es fundamental reflexionar sobre el papel de los medios en este tipo de situaciones. Informar o amplificar, analizar o dramatizar. Este tipo de historias, por su naturaleza, tienden a generar interés, pero también requieren un tratamiento responsable, que evite caer en el sensacionalismo. Porque detrás de cada titular hay personas reales, con experiencias reales. El mensaje final. La importancia de la verdad. El título de este reportaje cobra aquí todo su sentido. Ha llegado el momento de decir la verdad. No es solo una declaración personal, sino también un recordatorio de la importancia de escuchar todas las voces. La verdad en estos casos no es absoluta ni única. Es una construcción compleja, formada por perspectivas, experiencias y emociones. Pero dar espacio a esas voces es esencial. Conclusión. Más allá del mito, la historia de C. Tangana y su esposa no es simplemente una narrativa sobre fama y conflicto. Es una historia sobre humanidad, sobre cómo el éxito puede coexistir con la dificultad, sobre cómo el amor puede transformarse en algo doloroso, y sobre cómo, incluso en medio de la oscuridad, siempre existe la posibilidad de reconstruirse. Se cierra un relato que invita a mirar más allá de las apariencias y a recordar que detrás de cada figura pública hay una vida privada llena de matices, porque al final, más allá del mito, siempre está la verdad.